Les doy la bienvenida otra vez a un nuevo seminario de matemática aplicada. En este caso vamos a tener el primer seminario de gente que viene directamente de una empresa, en este caso es Jump. Vamos a tener a Carlos Pita hablando y a Gonzalo Barrera ayudando con las preguntas de ser necesario. Y nos van a presentar, si ya está la pantalla lista. No, estoy tratando de compartir la ventana del visor de PDF, pero no sé por qué no me sale en el listado. Comparto todo el escritorio. Ok. ¿Vale? Bien, Carlos nos va a hablar sobre Optimal Bidding, un enfoque dual para esto. Así nomás arranca cuando quieras. Bueno. Voy a empezar contando un poquito cómo es el problema en el negocio que quiero resolver. No me voy a extender mucho, pero para tener una noción de a lo que voy. Pues supongo que por ahí mucha gente no tiene ni idea de qué se trata de esto de videar en tiempo real y demás. Y después la idea es presentar como un problemita muy simplificado de lo que hacemos, una versión muy simplificada, motivar una solución bastante intuitiva. O sea, el problema en sí, por más que sea simplificado, es un problema hard. Nosotros voy a presentar una intuición de cómo se puede resolver, y después motivar la necesidad de generalizarlo y encontrar un framework teórico un poco más, no solo general, sino que sea robusto ante situaciones de escenarios estocásticos, digamos, como son los mercados, y por ahí también con resultados de convergencia, más que por ahí faltan en esta visión un poco más intuitiva del problema. Y después también generalizarlo a otros tipos de problemas. Digamos, los problemas son contratos que tenemos para operar en el mercado, y básicamente cada contrato es un conjunto de constraints que define el problema de optimización. Así que, digamos, tenemos toda una familia de problemas que estaría bueno encontrar ciertas condiciones bajo las cuales se pueden resolver usando la solución que presentamos acá. Así que medio ese va a ser el camino, creo que está acá. Entonces, primero cuento un poco el negocio, defino un poco más formalmente los problemas que tenemos, una versión de nuevo simplificada. Después voy a el problema es hard, como les decía, así que voy a un relajamiento. Perdón que está en inglés, pero tuve que reciclar, visto que ya lo tenía armado, lo habíamos presentado en la KDE. Una conferencia de Machine Learning. Entonces vamos a ir primero a un tipo de relajamiento para poder resolver el problema. Ese es un poco, se puede presentar más intuitivamente. Después paso a una versión un poco más general. Vamos a ver que se recupera la misma solución que teníamos en el planteo más simple, más intuitivo, y ahí pasamos a generalizarlo y después presentamos un algoritmo práctico para resolverlo. Y después por ahí sí contamos ya de experiencia real de llevar todo esto a la práctica, no como el punto 4, sino el punto 5, que no está acá, que bueno, tiene su propia problemática. Entonces, un poco nuestro negocio es, tenemos clientes que son, digamos, que ponen avisos en aplicaciones o en sitios en general. Los clientes son decenas, centenas. Con cada uno de ellos tenemos campañas que pueden ser más de una por cliente. De hecho, la estructura es más complicada, pues las campañas se van dividiendo en grupos que son segmentos de mercado y demás, pero a este nivel lo vamos a plantear en campañas publicitarias que se hacen para un cliente dado, un advertiser. El mercado en el que operamos es un mercado de subastas. Las subastas, esas son de primer precio y de segundo precio. No sé si conocen un poco
la problemática de la subasta, la teoría de subastas. El segundo precio, la idea es que uno tiene un óptimo videando la verdadera evaluación que hace sobre lo que está comprando o para lo que está ofertando. Bueno, en primer precio hay más lugar para especular con cuánto van a videar los demás, básicamente, así que cada una tiene incentivos distintos y estos mercados tradicionalmente, esto es relativamente nuevo, ¿no? Pero desde que arrancó, desde un tiempo a esta parte, siempre fueron de segundo precio y ahora el mercado se está moviendo bastante a subastas de primer precio, así que los dos casos son importantes. Y en los mercados lo que se compra es el espacio publicitario. Se compra en tiempo real, en el sentido que cuando la audiencia, que es el usuario que está del otro lado, el que va a terminar viendo la publicidad en caso de que ganemos y compremos el espacio, bueno, en el momento en el que entra al sitio o abre la aplicación y se va a mostrar la publicidad, se genera una subasta y es en cuestión de milisegundos hay que tomar una decisión, ofertar. La decisión consiste no solo en cuánto estoy ofertando, en cuál es mi bid, digamos, cuál es el monto, sino también en qué aviso quiero mostrar y en virtud de qué campaña, o sea, esto es más una decisión interna, esto no sale al mercado, al mercado no le importa mucho qué campañas maneja la empresa, pero internamente hay que decidir a qué cliente le vamos a atribuir ese espacio, porque puede haber competencia, digamos, interna entre los distintos clientes. El mismo espacio puede ser target de distintos clientes. Y lo que compramos, básicamente, es lo que se llama una conversión, una jerga, que es, no sé, puede ser que se instale una aplicación, o si la aplicación ya está instalada, que se genere algún evento interno a la aplicación, una compra, o qué sé yo, un ingreso, cosas de ese estilo. Hay muchos tipos de eventos, y cada cliente en realidad tiene sus propios eventos de interés, y la cuestión acá sería conseguir que la audiencia, o sea, la persona que está del otro lado, haga eso. Entonces hay que mostrar, digamos, el aviso ideal para hacer eso en ese contexto. Bueno, entonces les decía que tenemos más de un cliente, tenemos decenas o cientos de clientes en el momento, algunos son más grandes, otros son más chicos, con cada uno de ellos tenemos distintos contratos. Y los contratos básicamente definen los constraints del problema que hay que resolver. El problema, como se imaginarán, va a ir por el lado de maximizar alguna función de beneficio, pero los contratos nos ponen restricciones en hasta dónde podamos hacer eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, porque ya voy a abandonar un poco la nota de color sobre cómo es. Voy a pasar a lo formal. Bueno, un comentario que igual va a ser parte de toda la presentación, pero el hecho de tener estos contratos que definen distintos constraints básicamente hace que no solo no nos importe nuestro beneficio, sino, como dije, las restricciones que tenemos para maximizarlo, y eso se va a reflejar en como lo que, si hay economistas acá en el público, se llamaría los precios sombras, que son como medio los multiplicadores en un lagrangiano. Entonces ahora paso a una versión más formal de lo que acabo de decir. Lo que tenemos son, entonces, N campañas. Ya nos olvidamos de que tenemos clientes, digamos, directamente tenemos campañas. En general las voy a estar indexando, no voy a ser muy formal en la presentación, pero las voy a estar indexando con I, con J. Eso es como de nuestro lado. Y del lado mercado tenemos auctions, ¿sí? Que son las subastas. Voy a usar el subíndice K para eso y vamos a decir que tenemos M auctions. Y la caracterización de los auctions va a ser estocástica, en el sentido que no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Sé que puedo ganar o no según cuánto video. Esto tiene que ver también con si las subastas de primer precio o segundo precio tienen comportamientos distintos en este sentido. Y después
tengo un costo esperado también, no lo puedo conocer. O sea, si gano, condicional a que gano, tengo un costo, así que va a ser el costo esperado condicional a que gano. Y ahí fundamentalmente es donde difieren los dos tipos de subasta. En primer precio, el costo básicamente es lo que yo oferto, si gano, y en segundo precio es el segundo mejor precio, no el que oferte yo. Y finalmente, puedo conseguir o no la conversión, que acá la vamos a llamar la tasa de evento. De nuevo la voy a expresar condicional a que gano, o sea, si suponiendo que gano, tengo una probabilidad luego de conseguir la conversión o no, dada por esta función E sub K, que caracteriza junto con las otras dos al auction. Los parámetros son, las dos primeras dependen del bid fundamentalmente, o sea, si gano y cuánto pago, es medio de cara al mercado, cuánto oferté. En cambio, la última depende de la campaña para la que estoy ofertando y el aviso que muestro, ¿sí? O sea, un poco la campaña define qué es lo que quiero conseguir, qué tipo de evento quiero conseguir, qué tipo de público estoy apuntando, etc. Y el aviso también, obviamente, va a estar involucrado en el comportamiento de la audiencia, pero esta función tiene más que ver con la audiencia que con la subasta en sí. Y por eso los parámetros que influyen en el valor esperado son bastante diferentes que los de las otras dos. Bueno, voy a tener que definir una estrategia, que es cómo voy a operar en el mercado, en ese framework que acabo de definir. La estrategia la voy a llamar X, simplemente porque es mi incógnita, sobre lo que voy a estar tratando de resolver el problema. Recuerden que M era el tamaño del mercado en términos de cuántos auctions hay. Entonces, para cada auction en el mercado, voy a elegir un vectorcito con una campaña dentro de mi set de campañas, un aviso. Acá el aviso está puesto como un índice genérico. Los avisos, como cabe esperar, dependen de la campaña. O sea, cada campaña tiene sus propios avisos. Además, es bastante complejo el tema. No es que hay un pool global de avisos y puedo mostrar cualquiera en cualquier caso. Pero bueno, eso no es como muy esencial al tema, así que lo salté. Y finalmente un bid. El bid es un numerito, básicamente, no importa mucho tampoco el formalismo. Entonces esa va a ser mi vector de decisión para ese auction, o sea, para esa subasta. Y una estrategia consiste en para cada subasta decir qué decisión tomo en esos tres parámetros. Y va a ser también importante, o por ahí más claro, a veces tratar el problema que quiero resolver mirando cómo es el comportamiento, ya no subasta por subasta, sino agregado por campaña. ¿Sí? Entonces, recuerden que la subasta la estaba caracterizando por tres funciones: la probabilidad de ganar, el costo esperado dado que gano, y la probabilidad de conseguir la conversión, o sea, el evento de interés para el cliente, también dado que gano. Entonces, lo que puedo hacer es, dada mi estrategia, la estrategia a cada auction le va a asignar estas tres cositas. Una de ellas es la campaña, entonces puedo filtrar todas las de la campaña 1, todas las de la campaña 2, todas las de la campaña 3, y con eso me armo el costo agregado de la campaña 1, de la campaña 2, de la campaña 3, o sea, lo que está acá abajo en la primera definición. Y lo mismo para la función de eventos esperados, digamos, cuánto en el agregado de la campaña, cuántos eventos espero. O sea, es agregar a través de los auctions todas las que corresponden a cada una de las campañas, dada la estrategia. Entonces, defino acá la versión más simple del problema, que es con la que trabajamos los primeros años. El mercado se va haciendo cada vez más complejo, los tipos de contrato también, los clientes se hacen más sofisticados, pero esto es el problema más inmediato, quizás que se puede definir. O sea, al cliente le interesa conseguir conversiones, o sea, eventos de interés para el cliente, y eso tiene un precio, está dispuesto a pagar un precio, que acá le vamos a llamar P.
Y obviamente los tenemos que comprar en el mercado a un costo, que es el costo, es el precio vaciado de la subasta. O sea, será de cierta forma así de primer precio, de cierta forma así de segundo, pero uno termina pagando algo. Entonces, el cliente nos paga por cada evento que le conseguimos una monto P, y nosotros para conseguirlo tenemos que pagar C, que es un valor esperado por ahora, no lo podemos saber. Y hay una restricción, o sea, no está interesado que compremos una cantidad ilimitada de eventos, sino que está dispuesto a pagar hasta un cierto monto global, que llamamos el budget, el presupuesto de la campaña, que acá le estoy poniendo la B mayúscula. Entonces, la idea es que por cada evento que conseguimos nos paga P, nosotros pagamos C, entonces tenemos un beneficio que viene de la diferencia de esas dos cosas, o sea, cuánto ingresa es la cantidad de eventos por el precio unitario del evento, cuánto egresa es la cantidad, es el costo total que estamos pagando, y podemos hacer eso hasta tocar el budget que paga el cliente, o que está dispuesto a pagar el cliente, que es como nuestra cuota superior. Bueno, y reescribiéndolo un poquito más formalmente, podemos pensar en la función f, digamos, de x, o sea, la función f de la estrategia, que sería el objetivo, y una función g con los constraints, escribiendo la desigualdad en la forma tradicional, menor o igual a 0 y demás, pero básicamente es un vector con cada uno de los constraints para cada una de las campañas, menor o igual al vectorcito, bueno, al vector SOTE, que tiene un montón de ceros adentro, uno para cada campaña. Otro, para motivar un poco, este es otro problema semejante, pero acá, en vez de fijar el precio y poner como techo un budget, acá decimos, supongamos que nos pagan el budget entero, ¿sí? Siempre y cuando consigamos las conversiones a un precio que no supere un máximo. Entonces están medio los roles invertidos. Acá el budget está fijo y el precio se puede jugar hasta el máximo. El objetivo es de nuevo beneficio, o sea, le restamos el costo que conseguimos, pero consideramos que todo el budget se realiza como ingreso. Eso en realidad no es así. Ninguno de estos contratos hoy en día es realista. O sea, un contrato realista está cerca de los dos y se puede llevar a alguno de estos. Después hablamos un poquito al final de eso, pero no, o sea, ya no se usa mucho lo de pagar precio fijo y pensar que no importa lo que hagamos, nos van a pagar el budget, o, bueno, acá importa lo que hagamos, tenemos algunos constraints, pero pensar que nos pagan el budget entero es un poquito fuerte. De todos modos, quiero seguir como hipótesis de trabajo, voy a seguir con estos dos contratos. Entonces, acá lo que tenemos es que el precio unitario, que es el budget, dividido la cantidad de eventos esperados. Todos estos contratos están en términos de eventos esperados. Acá alguien me puede objetar que no se está considerando el riesgo. Es verdad, o sea, en parte porque necesitamos linealidad en unos cuantos lados, así que trabajamos directo con valores esperados. Es medio como que de fondo hay un supuesto de neutralidad ante el riesgo. Eso se puede trabajar después poniendo algún tipo de penalización, pero no me voy a meter en eso. Entonces, acá lo que tengo es el budget, que supongo que lo voy a realizar, y lo divido por la cantidad esperada de eventos, y eso me va a dar un precio unitario, digamos, que se termina pagando, que tiene que ser menor o igual a la cota que se puso por contrato. Y finalmente, acá podemos pensar que si yo estoy consiguiendo muy baratas las conversiones, o sea, tengo costos muy bajos acá, la diferencia entre el budget que me paga el cliente, que está fijo, y mis costos es muy alta, o sea, que tengo márgenes muy altos, y eso puede ser indeseable. El cliente tiene cierta visibilidad sobre cuánto se paga, así que uno medio como que trataría de acotar los márgenes de ganancia que tienen una cantidad que parezca decente, digamos. Entonces hay como un límite en el cual se puede mover el gap entre mis costos y mis ingresos. Bueno,
La idea acá es mostrar dos problemas, ninguno de los cuales es exactamente el problema. Trata de ver lo que tienen en común, mostrando lo que no tienen en común. O sea, entonces, una de las cosas que nos es muy importante es que los problemas se puedan agregar, porque o sea, recién yo dije, tenemos un problema para cada campaña. Supónganse que algunas de las campañas tienen el problema 1 que mencioné recién y otros tienen el problema 2. Yo necesito resolver un problema para toda la empresa, entonces hay que agregarlo de alguna forma. Teniendo como objetivo el beneficio, es la forma más natural de agregarlos, digamos, está puesto como una métrica monetaria común a todos. No necesariamente tenemos siempre como objetivo el beneficio, pero hay alguna variante de eso, siempre hay. Así que esa característica de poder agregarlo en un problema global es importante. Otra cosa que es importante acá es, si bien cuando presenté los problemas los puse la versión agregada, metiéndose adentro, los problemas están descompuestos en una suma de cosas muy chiquititas, una para cada auction, de billones de esas cosas, ¿no? Porque hay billones de auctions por día. Entonces, el hecho de que esté armado de esta manera, y aparte que sean funciones lineales de esas cosas, de estas funciones de valores esperados que caracterizan los auctions, nos va a ayudar a poder plantear una solución para el problema. Así que los dos problemas tienen esas características y todos los problemas que en general tenemos en la práctica, si no tienen esa forma naturalmente, tratamos de hacer alguna transformación para que tengan esa forma. Entonces, ahora planteo un poquito el formalismo. Voy a presentar un primer approach para el primero de los dos problemas, el que tiene precio fijo, o sea, por cada conversión, por cada evento que consigo, me pagan un precio P hasta completar un budget. Y a partir digamos, de esa intuición, de esta solución un poquito más intuitiva, pasamos a la generalización. Entonces, lo primero que quiero hacer es justificar que este problema es difícil, porque así el planteo parece una pavada. Así como lo planteé, digamos, compro a un precio P hasta completar un budget. El problema es que cada una de las cosas que compro son unidades discretas en el mercado y yo encontrarla, básicamente un problema combinatorio. Ahí no sé, yo tengo que encontrar esta función esta estrategia, que es una función que va de cada auction a estos vectores de decisiones. Y digamos, es enorme el espacio de búsqueda para eso. Entonces, voy a llevar el problema a una versión ultra simplificada y ver que eso ya de por sí, por lo menos desde un punto de vista formal, plantea problemas de complejidad algorítmica. Entonces voy a llevarlo al problema clásico de la mochila, knapsack. Uno piensa la campaña como o sea, tengo una sola campaña para empezar. Vamos a ir a ese problema. Y la pienso como una mochila en donde puedo guardar cosas. La capacidad de la mochila, o sea, la cantidad de peso que puede contener la mochila va a estar dada por el budget de la campaña, que le voy a poner B directamente, le saco los subíndices porque ahora tengo una sola. Y después el valor que tiene cada cosa que pongo en la mochila para mí es la diferencia entre ingresos y egresos, o sea, es el P por la cantidad de eventos que pienso conseguir, o la probabilidad de conseguir el evento, menos el costo que pago y todo eso por la probabilidad de ganar. Eso es básicamente mi valor esperado, mi beneficio esperado. Y el peso no es el costo como podría parecer, o sea, recuerden que el budget está dado en cuánto me paga el cliente ni ve los costos son algo que pago yo en el mercado para conseguir lo que quiere el cliente paga P por la cantidad de eventos esperados. Entonces, el peso, digamos, lo que va contra la capacidad de la mochila es lo que va contra el budget, que es lo que el cliente me paga. Entonces, con esas definiciones, yo consigo un evento, el cliente me paga P por la probabilidad de conseguir ese evento, que acá está descompuesta en la probabilidad primero de ganar la subasta y después dado que gané y mostré el aviso de conseguir el evento.
Esto es lo que me pagaría el cliente en términos esperados, y eso es lo que ocupa lugar en mi mochila, ¿sí? Y a eso, como valor para mí, le tengo que restar lo que pago yo en el mercado, que es la probabilidad de ganar, menos lo que termino pagando en valor esperado si gano, ¿sí? Entonces, bueno, estamos haciendo todas esas definiciones, puedo pensar en una mochila donde tengo que guardar cosas, las cosas tienen un peso y las cosas tienen un valor, ¿sí?, que yo quisiera maximizar. Entonces, con todas estas simplificaciones uno puede representar la estrategia simplemente como diciendo, ¿esto lo guardo sí o no? Sería llevado a la problemática original, es para cada option, es si o sea, la asigno a esta campaña o no la asigno a esta campaña. O sea, la guardo en la mochila o no la guardo en la mochila. Bueno, este problema es un problema en Pihard, digamos, es un problema clásico. La razón, o sea, primero, una intuición de cómo se puede solucionar, ¿no? Lo primero que supongo que a cualquiera se le ocurre es, bueno, cada una de estas cosas tiene un valor y tiene un peso, hay como una noción de por unidad de peso cuánto valor puedo guardar. Entonces, podría ver cuáles son las más eficientes en ese sentido, las que tienen un valor específico, un valor por unidad de peso mayor, ordenarlas, o sea, en orden decreciente, me quedo con la que más valor por unidad contiene, y de ahí para abajo, y las voy guardando en ese orden. La razón por la que eso va a fallar también es fácil de ver. O sea, en algún momento va a haber una siguiente unidad que quiero guardar y no va a entrar y me va a quedar espacio como slack en la mochila. Y podría haberlas ordenado de otra manera y quizás por ahí no puse la siguiente mejor, pero no me quedé con espacio vacío, o sea, no pude aprovechar mejor la mochila y eso globalmente puede haber dado una solución mejor. Entonces, nada, ahí ya empieza a verse el problema combinatorio que hay de fondo, ¿no? Como que uno puede permutar las cosas de distinta manera y encontrar una solución mejor que la que sale con esta heurística de ir poniendo las cosas ordenadas de esta manera. Acá un poquito el gráfico lo muestra. Las voy poniendo en la primera imagen en orden decreciente. En algún momento tendría que haber puesto la 2, pero no entraba. Y la cosa termina ahí. La solución óptima hubiese sido poner la 1. Digamos, este es un caso trivial, digamos, que no justifica llamarlo hard, pero uno se puede imaginar casos muy complicados. Y finalmente pasamos a un primer relajamiento del problema, que es suponer que las unidades son divisibles. En vez de ser como estas auctions atómicas que hay en el mercado, que son todo o nada, vamos a suponer que podemos comprar un pedacito de auction o guardar un pedacito de estas cosas en la mochila. En cuyo caso, agarro mi heurística de ordenarlas por valor específico decreciente, y cuando llega el momento de guardar la última que no entra, la corto y ocupo el espacio exacto que tiene la capacidad exacta que tiene la mochila, y ahí tengo mi solución óptima. ¿Cómo se relaciona esta solución aproximada con la solución óptima? Bueno, en nuestro caso, y esto creo que es bastante evidente, son billones de cositas chiquititas por día, que son como, es una mochila que hay que guardar un montón de cosas chiquititas. Entonces, es medio irrelevante todo este problema de que acá de cuál es la última que guardo, si me queda espacio vacío, ¿no? O sea, ese espacio es mínimo, y la diferencia que hay entre la solución relajada y la solución, o sea, el óptimo real del problema original es mínima, ¿sí? A nosotros nos da medio lo mismo cualquiera de las dos soluciones. Básicamente, dejar este espacio en nuestra mochila es dejar un lugarcito ínfimo en la mochila. Entonces, básicamente esto nos deja ver el problema de una manera más natural. Ahora lo complico un poco más. Digo, de una manera un poco más intuitiva, más simple, sin pensar en toda esa
parafernalia de las permutaciones y la combinatoria que se nota que es irrelevante, entonces uno ya directamente se olvida de eso y trabaja como si eso no existiera. Ahora la complico un poco. Donde había una campaña, ahora pongo 2. Suponemos que está resuelto el problema por una campaña, entonces ahora voy más arbitrariamente, voy cargando en una campaña con este ranking que habíamos definido de valor específico y después, al mismo tiempo, de alguna u otra manera, cargo en la otra, pero las 2 campañas cumplen que están ordenadas por este ranking. O sea que lo que quedó afuera, o sea, si quisiera reemplazar algo que metí en una de las 2 mochilas por algo que quedó afuera, sé que no me va a servir, pero sí puede ser que, o sea, sé que va a ser peor, por cómo lo definí, pero puede ser que quiera intercambiar entre las 2 mochilas. Eso podría llegar a dar algo mejor que lo que hice. ¿Por qué? Bueno, acá ya se empieza a romper la analogía. Las cosas los valores son medio condicionales a la mochila donde están, ¿no? O sea, si gano algo en una campaña no tiene necesariamente el mismo valor que si lo gano para la otra campaña. Porque el cliente me paga distinto, porque la audiencia puede tener distintas probabilidades de conversión en cada una de las campañas. Entonces hay un problema de a cuál asignarlo. Entonces ahí sí. Perdón, una pavada, pero en la línea de motivación, esto pasa bastante, que por ahí vos tenés una campaña que tiene una performance muy buena, la verdad que estás consiguiendo unos márgenes espectaculares, y en otra campaña le está costando conseguir o está yendo casi a pérdida con costos muy altos. Entonces, en una oportunidad cualquiera, por ahí, yo sé que gano más mostrando el aviso de pelotas de fútbol que, no sé, de botines, pero en promedio esa campaña de pelota de fútbol ya está yéndole bárbaro, entonces si los ordeno por valor específico, por ahí estoy perdiendo una buena oportunidad por otra campaña que necesite ese tráfico, que estás comprando realmente mal. O sea, no puedes ser demasiado miope a la hora de ordenar siempre para la que más valor específico da, porque a veces es preferible ganar un poco menos, pero seguir ganando más que el promedio que otra que le está yendo muy mal, sabiendo que de la otra campaña por ahí podés comprar otro tráfico que igual va a ser bueno, aunque no sea el mejor. Sí, ahora vamos también un poco más a ese tema cuando empecemos a agregar los constraints y demás, digamos, por acá el único constraint que hay todavía es el de budget, ¿no? Pero cuanto más constraint ponemos, más, o sea, empiezan a pesar la evaluación de las cosas no tiene nada más que ver con ingreso menos egresos para nosotros, o con cuántos beneficios para nosotros, sino también con cuánto pesan los precios sombra en la operación que estamos haciendo. O sea, se va medio como la evaluación empieza a internalizar cuestiones de los constraints, no solo del objetivo. Acá medio eso ya está en el límite, hasta en el budget, digamos, que tiene cada campaña, pero se va complicando cada vez más según el contrato. Pero volviendo a este problema bien simple, tenemos entonces las 2 campañas, las 2 mochilas. Voy a dejar de hablar ya de mochilas porque acá esto de que poniéndolo en una mochila ahora una cosa y poniéndolo en la otra, no sé, no se me ocurre. Quizás una mochila refrigerada y lo que tengo que guardar es perecedero, no sé, algo de ese estilo, pero ya me parece que es más difícil pensar en mochila que en campaña. Entonces, la idea es, yo podría transferir de una a otra y haciendo que se cumplan los budgets de las 2 y quizás estoy en una situación mejor. Entonces quisiera poner una condición que evite eso, digamos, una condición necesaria, por lo menos necesaria para un óptimo. Entonces, ahí el planteo que me hago es, ¿qué pasa si desde I transfiero una cierta cantidad? Sigo bajo el supuesto de que son divisibles, así que puedo transferir la cantidad que quiera. Acá está indicada por una fracción alfa, ¿sí? del peso de lo que está acá, lo transfiero a la otra, ¿sí? Y como estoy sacando de esta, tengo que comprar en el margen, le voy a decir, o sea, estaba comprando hasta la peor unidad, digamos, dentro de ese ranking, que me completaba la mochila. Ahora, como saqué algo, voy y busco en el mercado la siguiente mejor oportunidad. Y por otro lado, en la segunda campaña, tengo que eliminar alguna unidad, que voy a eliminar, por supuesto, la marginal, que es la peor que tengo. Entonces, haciendo un poquitito de álgebra con eso, uno llega a una condición necesaria para que esto no resulte en un escenario
mejor que el anterior, ¿sí? Por lo menos una condición necesaria de optimalidad. No sé si suficiente, pero por ahora necesario. Reformulando un poco eso, si se fijan, esto está expresado como en términos de la diferencia que hay entre el valor específico de alguna de las, digamos, de la unidad que quiero intercambiar, menos el valor específico marginal. Donde estos valores específicos marginales, acá le puse un asterisco, en parte uno lo podría interpretar como, pues, esos son los óptimos que estoy buscando, pero el asterisco es más apuntando al dual que viene un poco más adelante en la presentación. Pero yo estaría acá tratando de resolver el problema buscando esta frontera, ¿no? Buscando mi PI asterisco y mi PJ asterisco. O sea, mi vectorcito, perdón, P de Rho, quiero decir. Mi vectorcito es el del Rho estrella. Entonces, la condición que tengo acá es medio, simplemente expresar la transferencia que está ocurriendo. La estoy expresando en términos del Rho que estoy transfiriendo menos el Rho marginal para cada una de las dos campañas, pesada por el weight, el omeguita de cada una. Y eso tiene que ser menor o igual a 0 para que no mejore el beneficio total que estoy obteniendo. Entonces, reexpresado eso, se puede pensar como que tengo que elegir la campaña donde este numerito sea más alto. Si no fuese el más alto, básicamente no se cumpliría la condición anterior. Y aparte tiene que ser positivo, ¿no? Porque quiero mejorar. Quiero tener o sea, básicamente esto tiene que ser menor o igual a 0. Entonces tengo que quedarme con la más alta de esto, tal que aparte sea positivo. No me quiero detener mucho en eso, pero si lo miran un poco fijo, es bastante evidente la condición. Y intuitivamente es como un poco esta frontera en la que estoy comprando, o sea, cuál es la unidad para cada una de las campañas, como la peor unidad a la que compro, me está diciendo cuánto esfuerzo tengo que hacer en términos de completar el budget para esa campaña, quizás cuán escaso es el mercado para esa campaña, y esto me está un poco cuantificando la distancia entre la oportunidad que estoy viendo ahora y la peor oportunidad que necesito comprar para llegar al budget en esa campaña, suponiendo que esta frontera ya está puesta en el óptimo. Entonces, un poco la idea algorítmica atrás de esto sería ir iterando para encontrar esta frontera, ¿sí? En algún punto en donde yo sé para cada campaña cuál es la peor compra que tengo que hacer y después ordenarlas usando esta regla, cada una de las que veo, si tengo que elegir a qué campaña asignarla, me fijo cuál maximiza esto y la asigno a esa, ¿sí? Para que se cumpla esta condición necesaria. Si se fijan, por ejemplo, una campaña donde el valor específico por ahí puntual de la oportunidad que tengo para esa campaña puede ser peor que para otras campañas, pero si esa campaña está como muy jugada en términos de budget, va a tener que esforzarse bastante, va a tener que comprar cosas con poco valor. Entonces, la distancia que hay a la frontera en la que estoy comprando, o sea, la unidad marginal que compro, es más grande, con lo cual puede ser deseable de todas formas asignarlo a esa campaña, que es un poco lo que decía Gonza recién, y no a otra. Y eso queda cuantificado por esta distancia. El peso lo que cuantifica es un poco el tamaño de la transacción que estoy haciendo, ¿sí? No es lo mismo una transacción. Piensen que el peso depende también de la campaña. No es que el peso es igual para todas las campañas. Entonces no es lo mismo por ahí una transacción que representa un monto importante para una campaña, todo lo demás igual, que una que representa un monto pequeño. Entonces las dos cosas juegan ahí. Entonces, como que medio el problema se empieza a simplificar en el sentido que ahora tengo nada más que buscar este vector Rho estrella, ¿sí? El vector Rho estrella óptimo, ¿sí? O sea, el vector de peores compras que hago para cada campaña, tal que puedo completar todos los budgets en todas las campañas. Siguiendo esta regla de ordenarlos por el valor específico y siguiendo esta regla de atribución entre campañas.
Bueno, este algoritmo lo usamos, o sea, el algoritmo todavía le falta, ¿no? Tendría que decir cómo buscamos el vector row estrella, cómo es la parte iterativa del algoritmo. Pero paro acá, lo usamos, lo tuvimos corriendo 1 o 2 años, digamos, al principio, digamos, cuando empezamos con optimización en estos mercados de real-time bidding. Y, o sea, funcionaba bien, en la práctica funcionaba bien, es bastante natural. Los contratos tenían esa pinta, o sea, eran un budget fijo, perdón, un budget, o sea, un máximo que teníamos, un precio fijo, quiero decir, y por cada evento que conseguíamos se nos pagaba ese precio hasta el budget. Y no, así fue bastante tiempo lo que hacíamos. Nos quedábamos un poco cortos, pues si bien teníamos un algoritmo que funcionaba en términos de convergencia, digamos, uno lo veía y las cosas más o menos llegaban a donde tenían que llegar, no teníamos resultados teóricos de si la forma en la que la convergencia acá sería encontrar el vector row estrella óptimo, ¿no? Eso no teníamos como resultados, garantías teóricas de eso. No solo de convergencia, sino que estaba convergiendo a algo parecido a un óptimo. Y tampoco sabíamos muy bien cómo extenderlo a otros contratos que empezaron a aparecer. Eso fue lo principal que motivó como salir un poco de este esquema, de tratar de generalizarlo. Finalmente, había algunas cuestiones que tratábamos también de manera ad hoc, que tienen que ver con que, en general, la información que uno recibe del mercado, imagínense que cada iteración para encontrar este vector óptimo la hacíamos día tras día, o sea, cada día era una iteración del algoritmo. La información que nos llegaba al final del día es información ruidosa, o sea, todas las condiciones iguales, hoy me puede llegar un costo agregado y un ingreso agregado distinto al que me llega mañana y distinto al que me llega pasado mañana. Entonces, algo hay que hacer con eso, que yo tomo decisiones sobre lo que me llega al final de cada día y, sin embargo, las decisiones que tomo por cuestiones aleatorias pueden ser muy diferentes. Entonces, hay que también que ver como qué garantías tengo, no solo en convergencia, sino en convergencia en valor esperado, convergencia en probabilidad o algún tipo de garantía frente a estas condiciones estocásticas. Finalmente, el algoritmo este se basa mucho en que los auctions son de segundo precio, porque asumo que, o sea, la evaluación que hago no me quiero meter en teoría de subasta, pero lo que dije al principio es, cuando estoy en segundo precio, lo que yo oferto en el mercado es mi valor, cómo yo evalúo la oportunidad, o sea, en mi beneficio esperado, en la evaluación que planteaste ahora. Y no especulo con cuánto van a pagar los demás ni nada. Entonces, eso, la forma de evaluar está muy metida en esta heurística. Y eso también lo queríamos generalizar. Entonces, bueno, por todas estas razones, nos salimos de esto. Y voy a pasar a una segunda forma de relajar el problema, en vez de asumir como continuidad, como recién. Voy a, ahora digo un poco mejor por qué se llama así, pero vamos a pensar que en algún sentido, que ahora definió mejor, la función sobre la que estoy trabajando es convexa. O voy a convexificar en vez de hacer continua cierta función. Y para todo lo anterior, un poco fue para motivarlo históricamente, pero también es porque quiero ver cómo se recupera con más garantías, o sea, dentro de un esquema teórico más completo, interesante, clásico incluso, podemos recuperar la misma heurística, estrategia que teníamos recién, habiendo partido de un punto de partida muy, muy diferente. Entonces, lo que voy a hacer es algo que uno hace muchas veces cuando tiene que resolver un problema de maximización o de minimización, es plantear un lagrangiano. Y acá, mi función objetivo, voy a usar la del primer problema, la que venimos tratando hasta ahora, que es de nuevo el precio fijo por cada evento que consigo. Esta es la cantidad esperada de eventos, dada la estrategia X, ¿no? Recuerden que X es la estrategia. Y el costo, lo que tengo que desembolsar en el mercado.
también dada la estrategia X. Todo esto en términos esperados, ¿no? Y por otro lado, el único constraint que tengo en este problema, que es no excederme, o sea, mis ingresos, lo que me paga el cliente a mí, no tienen que exceder el budget máximo que está dispuesto a pagar el cliente. Y acá aparece este vector θ estrella, que son los multiplicadores de Lagrange. Y de nuevo la estrella está porque dentro de un rato ya lo voy a presentar directamente como algo en el espacio dual. Y hace un poco las veces de la estrella que estaba en la ρ estrella de la solución anterior. Acá, recordatorio, esto si bien acá lo estoy planteando en términos agregados, sumado por campaña, acá dentro de cada una de estas E grande y C grande viven todas estas E chiquita y C chiquita, viven billones de esas, que son medio el dominio de mi estrategia, ¿no? Sobre cada uno de los auctions que hay en el mercado. Entonces, esto que está acá, lo puedo pensar como una sumatoria sobre todos los auctions de estas, le voy a llamar así, las utilidades unitarias o individuales digamos, de cada uno de los auctions. Y acá le saqué un poco de notación, simplemente le saqué los argumentos. Recuerden que la probabilidad de ganar y el costo dependen fundamentalmente de cuánto video, de cuánta es mi oferta, y la probabilidad de convertir depende más del aviso que muestro, de la campaña en la que estoy, que medio define el segmento de mercado al que apunto y cosas del estilo. Entonces, lo de la estructura aditiva ya lo habíamos hablado, entonces es solo un recordatorio y sigue valiendo acá, ¿no? Bueno. Entonces, si se fijan como esto es aditivo, y ya desaparecieron los constraints, porque de alguna manera quedaron puestos como en términos de los precios sombra, ¿no? De los multiplicadores. Entonces, yo lo que quiero ahora es maximizar esta sumatoria. Tiene una estructura aditiva, lo que tengo que hacer es, como todas las cosas que son positivas, las agrego, total, para mí es mejor. Obviamente eso puede hacer que me pase, que viola alguno de los constraints, pero bueno, eso después habrá que acomodar los precios sombra, ir iterando hasta encontrar un punto en el cual no me paso. Pero dado los titas, digamos, dado los multiplicadores, si me creo que esos son, igual que antes me creía que mis ρ eran los ρ de solución, si ahora yo creo que mis titas son los titas de solución, tengo que sumar un montón de cosas, agrego todas las positivas. Mejor que eso no voy a estar, así que, y peor tampoco, digamos, ese es donde tengo que estar. Perdón, y peor seguro, es ahí donde tengo que estar. Entonces, bueno, esa sería mi nueva regla. Ahora, o sea, agarro todos estos U individuales, las utilidades o los valores individuales de mi lagrangiano, y si son mayores a 0, procedo. Digamos, esa es la solución que elijo. ¿Qué es lo que tiene que ser mayor a 0? Bueno, tengo 3 parámetros para decir. Todavía hay que resolver el problema de maximizar esa utilidad sobre el bid, sobre el aviso y sobre la campaña. Sobre el aviso y la campaña es medio como un problema, quizás si quieren de nuevo un poco combinatorio, pero con un conjunto finito, o sea, es relativamente sencillo. O sea, una solución es mirar todos los avisos y todas las campañas y todas las combinaciones de avisos y campañas y ver cuál es la utilidad para cada uno de ellos. Todavía me queda el bid, o sea, tengo el bid libre que todavía tengo que maximizar sobre el bid, pero eso se podría ver así. Por ahí no da, todo esto hay que hacerlo en milisegundos, así que no da para revisar todas las combinaciones de avisos y campañas, pero hay heurísticas para tratar eso. Vamos a hacer usa un sample de eso, no necesariamente mira todo, pero se puede pensar a fines de seguir adelante con esto, que exploramos todas las combinaciones. Queda el tema del bid, digamos que es una variable continua, hay que maximizar de alguna manera sobre el bid, dado la campaña y el aviso. Y en segundo
en subasta de segundo precio es relativamente sencillo ver cuál sería la solución. O sea, uno puede reexpresar lo que estaba recién como, o sea, esto que está acá, de esta forma, que es medio, si gano, estos son mis ingresos, y acá ingresos entre comillas, porque ya los estoy evaluando, parte de mi evaluación ahora es el precio sombra, que tiene que ver con cuánto estoy cumpliendo o no el constraint, en este caso el constraint de budget, que es el único que hay, y estos son mis ingresos, que es el costo que pago en el mercado. O sea, eso es una reexpresión de lo que estaba en el otro slide, y básicamente esto se puede pensar como mi evaluación, y este es el maximizador en segundo precio. Entonces, uno simplemente puede tomar esto como bid, o sea, como mi oferta. Y si uno reescribe, digamos, a partir de este resultado, uno manipula un poquito esta fórmula de acá, saca un par de factores comunes y lo reescribe un poquito, que queda esto. ¿Sí? Donde, o sea, la idea de reescribirlo así no es arbitraria. Esto es lo que antes era el valor en el problema de la mochila, lo que había llamado creo. Y esta es mi omeguita, el peso en el problema de la mochila. ¿Sí? Y todo esto es mi RO del problema de la mochila. Y usando, reparametrizando, digamos, pensando esto como el RO en vez de como el tita, y un cambio de signos en el medio, pero es esencialmente eso. Simplemente eso queda reescrito como mi solución anterior. ¿Sí? O sea, la U que yo me fijo si es positiva es lo mismo que antes miraba si era positiva. O sea, tomaba el máximo de los positivos sobre esto, ahora tomo el máximo de los positivos sobre la utilidad individual que sale de Lagrangiano. Entonces, por lo menos para subasta del segundo precio, básicamente recupero la solución anterior. Bueno. Ahora voy haciendo las cosas cada vez más abstractas y ya me empiezo a olvidar. Hasta ahora quise motivarlo con un problema sencillo, ver por qué era un problema computacionalmente hard, digamos, un problema combinatorio. Después planteé unas heurísticas bastante intuitivas sobre cómo resolverlo, pensando en un tipo de relajamiento, en pensar que las unidades eran divisibles. Pasamos a una versión un poquito más general, planteándolo con el lagrangiano. Vimos que podemos recuperar la solución anterior con eso. Ahora ya directamente voy a pensar en términos de lagrangianos de problemas y voy a ver qué tipo de... O sea, algo hay en el medio de todo lo que estoy haciendo, porque antes tuve que hacer una simplificación, ahí era explícita, la simplificación era que la función o sea, que las unidades que estaba guardando en la mochila o los auctions del mercado eran divisibles. Y ahora, de alguna manera, planteé el lagrangiano, llegué a la misma solución. Todavía no sé ni por qué eso es una solución. Lo único que dije es mi lagrangiano, quiero maximizar el lagrangiano, no dije nada por ahora. Pero, digamos, si me creo que eso es una solución, algo tiene que haber, alguna simplificación en el camino, algo perdí en el camino del original. Entonces, quiero decir qué relajamiento está de fondo en todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver por qué el lagrangiano, maximizar ahí el lagrangiano puede ser una solución, y también tengo que decir de dónde saqué este tita estrella que mágicamente apareció, porque yo estaba maximizando el lagrangiano con respecto a tita estrella, así que también tengo que plantear todo eso. O sea, hay varios cabos sueltos todavía. Entonces, ahora, dado tita estrella, de nuevo la estrella no es de óptimo, es de dual. ¿Sí? Para óptimo uso el subíndice opt. Entonces, dado tita estrella, o sea, dado un vector de precio sombra, por decirlo así, o sea, dado los precios que yo le pongo a mis constraints, o sea, cuánto estoy dispuesto a pagar para violar los constraints, o qué penalización se me cobra por violar los constraints, busco una estrategia óptima. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a llamar la función dual. ¿Sí?
es encontrar el máximo, el supremo, sobre el espacio de estrategias, dado los precios de violar los constraints. O el vector de multiplicadores, que ya acá llamo tita estrella. Entonces, la función dual me mapea estos multiplicadores a estrategias óptimas dado los multiplicadores. Entonces me deja todavía sin resolver el problema de qué multiplicador tengo que poner, qué precio sombra tengo que poner. Y eso, encaminándome hacia tratar de cerrar eso, defino algo que se llama sería el problema dual acá, que es minimizar ahora esta función dual sobre la función esta Q, sobre que estaba expresada sobre que tenía dominio en los multiplicadores, minimizarla en el espacio de los multiplicadores. Acá los multiplicadores tienen que estar en bastante no positivo, digamos, se puede plantear de distintas maneras. Elegí hacerlo así porque es la más convencional. Pero el problema que tenemos que resolver ahora, y todavía no dije por qué, es todo medio arbitrario hasta este punto, es minimizar esta función dual, que a su vez era maximizar. Entonces tengo que minimizar Q, y Q era maximizar X. ¿Sí? Maximizar X dado tita, y ahora tengo que minimizar Q sobre el espacio de los titas. A la Q la llamo función dual, y a minimizar Q lo llamo el problema dual. Bueno, camino a una solución, planteo todavía un concepto más, que sería así como recién estaba la función dual, que era Q, ahora planteo la función primal, que es P. P es un poco mi problema original generalizado. Mi problema original, tenemos los constraints como es convencional, son g de x menor o igual a 0, ¿no? Ahora voy a generalizarlo y voy a hacer g de x menor o igual a tita. Y ese va a ser el parámetro de mi función primal. O sea, con tita voy relajando más o menos los constraints del problema. ¿Sí? Si los pongo mayores a 0, el problema tiene más libertad para moverse. Si los pongo menores a 0, tiene menos libertad para moverse. Y también por una cuestión convencional, voy a plantearlo como un problema de minimización en vez de un problema de maximización. ¿Sí? Simplemente cambiando el signo del objetivo. Bueno. Entonces, una cosa que creo que es bastante clara de la definición de P es que va a ser decreciente, por lo menos no va a ser creciente en tita, ¿no? Porque a medida que yo voy agrandando tita, voy relajando el problema, o sea, el espacio de soluciones se agranda, o sea, a lo sumo puedo estar igual que antes, pero no voy a estar peor desde el punto de vista de minimizar el problema. Así que voy a encontrar los mínimos que encontraba antes y quizás algún valor todavía más chico que los anteriores. Y bueno, en principio querríamos P en 0, ¿no? Porque mi problema original era, esto es una generalización del problema original, el problema original era esto evaluado en 0. O sea, con todos los constraints menores o iguales a 0. Pero vamos a apuntar, como dije, alguna trampa hay en todo esto, porque el problema que resolví al principio tuve que simplificarlo de alguna manera, así que también algo voy a estar haciendo por abajo de esto, así que me voy a contentar con una aproximación, que ahora vamos a tratar de entender qué es lo que está relajando. Y esa aproximación la voy a llamar estrella-estrella, y eso viene porque es el conjugado del conjugado, pero eso viene en un par de slides. Por ahora pensémoslo como que es una aproximación a esta función primal. ¿Sí? Va a ser una función que es parecida a esta en algún sentido, y la voy a evaluar en 0, cuando yo querría evaluar exactamente esta función en 0. Bueno. De acá sí. Baja el nivel de abstracción. Este es el punto más árido. Ok.
Bueno, voy a encontrar lo que voy a llamar el conjugado de esta función, el primer conjugado, después lo vamos a volver a conjugar. Y vamos a ver que esencialmente es el lagrangiano que estábamos usando antes. Entonces, esto acá no importa mucho, o sea, esto es la transformada de Fenchel, digamos, de esto no importa nada más que porque estoy usando esto porque hay algunos resultados que tengo a mano, digamos, pero se puede pensar así o no, digamos. Pero la teoría para mí se simplifica bastante pensándolo como un conjugado. Entonces, lo que tomas este conjugado de Fenchel o la transformada esta, que lo que me lleva es la función original P, ¿sí? Algún espacio que voy a llamarle espacio dual, donde expreso la función de otra manera. La función original venía de un parámetro θ, que era cómo relajaba los constraints, ¿sí? Y para ese parámetro tenía la solución, la minimización, digamos, dado ese relajamiento de la función. Ahora lo voy a llevar a un espacio donde lo pienso como los hiperplanos de soporte de la función. O sea, acá sería como esta tangente que está acá en el gráfico. Y voy a describir esos hiperplanos en términos de la pendiente y el intercept, digamos, donde corta la I. Por una cuestión técnica la vamos a escribir en menos el intercept, digamos, pero es lo mismo. Entonces, ahora lo que antes iba de θ a P de θ, ahora va de θ estrella, que es la pendiente del hiperplano, a P estrella de θ estrella, digamos que me da el intercept, salvo una cuestión de signos, me da el intercept del hiperplano. O sea, si la función, esto no sé qué tan evidente es, pero se puede probar fácil, si la función es convexa, básicamente queda descrita de forma perfecta, digamos, por estos hiperplanos. Si no es convexa, no. Digamos, o sea, la codificación puede tener pérdida o no tener pérdida según las características de la función original. Y ahí medio que vamos apuntando a qué es lo que se va a simplificar acá, porque si voy a codificar la función así, puedo estar perdiendo información si la función esta P no fuese convexa. Entonces, vamos a pensar como los hiperplanos de soporte del epígrafo de la función P, ¿sí? Como una codificación de la función P que puede o no tener pérdida. Y va a ser peor o mejor la codificación cuanto más o menos convexa sea P. Bueno, los detalles de esto están en el P, pero aparte son relativamente todos estos que es teoría clásica, digamos, no hay nada raro en el medio. Pero se puede ver que la función esta Q, o sea, el dual, o sea, el maximizar dado θ, el lagrangiano en nuestro caso, sobre el conjunto de X de estrategias, es lo mismo que este conjugado, ¿sí? Entonces, por eso digo, podrían ni haber planteado todo esto del conjugado, pero hay algunos resultados sobre los conjugados que nos van a servir. En primer lugar, la función esta P estrella siempre es convexa, o sea que mi dual es convexo, eso ya lo tengo automáticamente. Y no importa si la función original P es convexa o no. Pasé algo que ya de alguna forma va teniendo pinta, porque si yo estoy resolviendo un problema de minimización, tener algo convexo me sirve. Otra cosa que necesito para resolver un problema de minimización va a ser alguna noción de pendiente, de diferencial, algo. O sea, acá voy a conformar con la mínima noción, que es la de su gradiente. ¿Sí? Y tiene otra virtud todo esto, que es que calcular un subgradiente es bastante fácil, pues una vez que yo tengo el xopt acá, dado mi θ estrella, recuerden que el dual era maximizar el lagrangiano sobre el espacio de estrategias. Entonces, dado mi θ estrella, para cada θ estrella voy a tener una estrategia óptima para ese θ. Y si voy a mis constraints, o sea, mi función g, y la evalúo en esa
en esa X, obtengo un subgradiente, ¿no? O sea, puede haber infinitos subgradientes en ese lugar. Ese es uno de los subgradientes, pero si uno lo piensa desde un punto de vista de un diseño de un algoritmo iterativo, esto ya va teniendo pinta porque yo estoy postulando un tita candidato, resuelvo para ese tita, encuentro una X óptima y sé cuál es el gradiente en ese, o sé cuál es un subgradiente en ese punto, y con eso puedo hacer un descenso, y aparte mi función es convexa. Así que todo empieza a tener pinta, digamos, de que puede ir para algún lado. Bueno, el algoritmo que vamos a apuntar es un algoritmo de descenso, en este caso de subgradientes. O sea, las tasas de convergencia van a ser bastante modestas, van a ser sublineales, en particular logarítmicas, pero para los fines que nosotros necesitamos, o sea, necesitamos que esté cerquita de una solución, no necesitamos que converja con 5 dígitos o algo por el estilo. Bueno, entonces, hasta acá lo que dijimos es la función dual tiene ciertas características deseables que nos permiten minimizar. Habíamos dicho que queríamos minimizar la función dual que planteamos como el problema dual, pero no sabemos ni por qué todavía. O sea, no dije por qué, no justifiqué. Solo hasta ahora vimos que con estos resultados tiene pinta de que podemos resolver ese problema con un descenso. Bueno, si volvemos a aplicar esto también es un resultado conocido, si volvemos a conjugar conjugado, si la función original era convexa, recuperamos la función original. Recuerden un poco esto de que la estábamos codificando con los hiperplanos de soporte del epígrafo. Entonces, está claro que no puedo como reflejar todos los detalles de la topología de la función si no es convexa, y que algo voy a perder. Pero acá estamos diciendo algo nuevo, tampoco es tan difícil de probar, que si vuelvo a tomar el conjugado, termino, si la función era convexa, en la función original, y si no, termino en lo que podemos llamar como la clausura convexa del epígrafo de la función original. O sea, mira como lo que está acá en este gráfico, ¿no? Como completar los pocitos. Entonces, si la función era casi convexa, es medio, nada, la termino convexificando, por decir así, pero va a estar cerquita de la función original. Y recuerden que yo estoy buscando el cero de la función P, así que si puedo encontrar el cero de esta función P estrella estrella, si la función no era demasiado no convexa, puedo estar bastante bien. ¿Por qué pensamos que la función con la que nosotros trabajamos es convexa? Bueno, es como que el supuesto que está de fondo es medio parecido al que permitía creer que la divisibilidad, digamos, no era muy tirada de los pelos como hipótesis, que es, tenemos un montón de oportunidades muy pequeñitas, ¿sí? Y lo que vamos haciendo, obviamente, es agarrando desde... O sea, el argumento se puede refinar bastante, pero en lo esencial es, vamos agarrando primero las mejores dentro de las que están disponibles, y después vamos moviendo la frontera, incorporando las siguientes mejores hasta que no se llene la mochila, por decir así. Con lo cual, los retornos que esperamos van a ser un poco como en el margen decrecientes, ¿sí? O sea que la función va a ser... es un problema de maximización el nuestro, ¿no? Acá lo di vuelta todo, la función va a ser cóncava, o sea, va a tender a ser cóncava. Así como había estos huequitos en la mochila que yo tenía que completar y que muchos no me importaban porque los huequitos eran muy chiquitos, acá también va a haber algunos problemas de no concavidad, ¿no? En el caso de maximización, ¿no? que nos puede molestar, pero que son chiquitos. De todas formas, se puede un poco cuantificar
no exactamente el gap que hay, porque si no sabría la solución exacta, tendría que restar el gap y nada más, pero se puede encontrar una cota al gap. Bueno, esos supuestos son bastante razonables, en la práctica funcionan bastante bien. Bueno, entonces, para recapitular, tenemos nuestra función original, que era, el objetivo era f y un conjunto de constraint G. Planteamos el lagrangiano. Por otro lado, planteamos la función dual, ¿sí?, que es maximizar ese lagrangiano sobre el espacio de estrategias, y el problema dual, que es minimizar la función dual, ¿sí?, sobre el espacio de multiplicadores. Luego planteamos un problema semejante al nuestro, pero más general, donde dejamos libre ahora los constraints. Tenemos un parámetro donde movemos la intensidad de los constraints, lo podemos ir relajando. Y vimos que el conjugado de esa función es básicamente lo que habíamos planteado como nuestro dual, signo más, signo menos es eso. Y nos interesa esa función en el cero, y vimos que el conjugado del conjugado es medio lo que resuelve nuestro problema dual, ¿sí?, y a su vez también es una aproximación a la función original. Entonces, si lo pienso así, lo que termino obteniendo cuando resuelvo el problema dual es la función p evaluada en cero, pero una aproximación a la función p evaluada en cero. Entonces, eso es para motivar por qué definimos el problema dual y por qué resolvemos el problema dual. Y qué esperar cuando hacemos eso. Y cuál es la simplificación o el relajamiento que estamos poniendo de fondo. Que básicamente creer que nuestra función es convexa o cóncava si estamos pensando en maximización, es lo mismo. Y lo que cabe esperar es que tener una solución en una convexificación, digamos, en la clausura convexa del epígrafo de nuestra función original, por decirlo así, de la función P. Entonces, ese gap, lo que vamos a llamar el duality gap, que es la distancia entre la solución que obtengo en esa aproximación y la solución que hubiera obtenido si hubiese podido resolver el problema original, va a ser más grande o más chico según esa clausura convexa sea más o menos parecida a la función original. Y por las características de nuestro problema es bastante razonable suponer que esa función no es demasiado no convexa, o pensándolo como maximización, no es demasiado no cóncava. Bueno, entonces, cerrando todo, el algoritmo sería: empezamos con un candidato en algún punto inicial, digamos, un vector de multiplicadores, o sea, tita estrella en el tiempo t, y encontramos la estrategia óptima. ¿Cómo encontramos la estrategia óptima? Bueno, esa es la parte fácil, porque el lagrangiano fijado, como empezó todo esto cuando planteé el lagrangiano en el primer slide de la sección anterior. El lagrangiano fijado θ es relativamente fácil de maximizar, porque está compuesto de un montón de oportunidades que se relacionan entre sí aditivamente, entonces no necesito ver las otras para saber si la actual me conviene. Lo que tengo que hacer es, dada la actual, buscar la estrategia, el aviso y el bid óptimos, que eso es un problema que se puede resolver razonablemente, y si eso me da mayor a 0, la uso, y si no, no. Entonces, no puedo perder nada haciendo eso, solo puedo ganar. O sea, no es que eso no juega en contra de las oportunidades que van a venir. ¿Sí? No estoy teniendo... No hay forma de que convenga hacerlo, dado ese planteo. Entonces, ese problema lo puedo resolver. Encontrar la X óptima, dado el θ estrella, lo puedo resolver. Entonces, eso es un paso, es una iteración en el problema. Una vez que encontré esa X óptima, esa estrategia óptima, lo que tengo que hacer es moverme ahora buscar el siguiente vector de multiplicadores, o sea, hacer el descenso. Y para eso necesito un gradiente, un subgradiente. Y ese subgradiente, ¿de dónde lo saco? Bueno,
dijimos recién que teniendo mi XOP, que acá lo llamo XT, como la X óptima en el tiempo T, en el paso T, evalúo los constraints en esa estrategia y eso me da el gradiente, digamos, el subgradiente, y después tengo que moverme en dirección opuesta, ¿no? Por ahí, así es muy abstracto, pero en la práctica es súper intuitivo el resultado, porque es una estrategia es cómo yo operé en el mercado en ese día. Y los constraints son, me pasé de budget, cosas de ese estilo, ¿no? Según el problema. En el problema más simple de todos es me pasé de budget. Entonces, yo voy ajustando el precio que tiene, o sea, el tita que tiene el constraint de budget, según me pasé o no me pasé de budget. O sea, si me pasé, lo voy a poner más caro. Si no me estoy pasando, lo pongo más barato. Pero es eso, o sea, voy moviendo los precios sombra, voy moviendo los precios asociados a los constraints, según cómo se están violando o no los constraints. Entonces, el resultado, si bien a este nivel de generalidad se ve como muy, muy abstracto y duro, en la práctica es casi lo que uno hubiera hecho de una manera más natural, más intuitiva. Bueno, este sería un paso en el algoritmo. Después habría que repetir esto y esperar que converja. Ahora hablé un poco de convergencia, pero más allá de eso, digamos, acá, o sea, hasta ahora los pasos serían, no sé, como en mundo contrafáctico, digamos, porque yo tendría que correr toda la campaña entera y después ajustar y volver a correr la campaña entera y ajustar y volver a correr la campaña entera hasta que encontré la solución y después cerrar el contrato con el cliente con la solución óptima. Eso no lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es ir ajustando periodo tras periodo. Pero para eso tengo que suponer que el periodo T me da alguna información sobre el periodo T+1 y así, ¿no? O sea, algún tipo de proceso estacionario de fondo. Lo que hacemos, no hay mucho más tampoco que se pueda hacer. Es una solución medio de compromiso por unas cuantas consideraciones prácticas, pero los días entre sí suelen parecerse, o sea, hay mucha estacionalidad entre horas del día. O sea, una campaña a la mañana no tiene nada que ver con una campaña al mediodía y cosas de ese estilo. Entonces, por ahí usar información de una hora para ajustar para la siguiente no es muy útil. Pero sí entre días hay bastante similitud. Entonces, medio como que usamos cada día como un periodo. Con lo cual, esto, imagínense que las iteraciones son lentas. Es importante que converja rápido y la tasa de convergencia de estos algoritmos, como les dije, es logarítmica, no es muy buena. Entonces, eso es medio un problema, pero la convergencia es rápida al principio, donde las cosas fallan es encontrar una solución muy precisa. Y eso tanto nos importa. Así que si en unas 10 iteraciones, o sea, en términos de 1 o 2 semanas, digamos, ya estamos más o menos cerca de la solución no es nada más para una campaña, es una solución global, ¿no? Pero, digamos, si imaginemos todas las campañas que tenemos en este mes, por ahí ya vienen medio cerca del óptimo, tienen algún tipo de warm start de periodos anteriores, pero imagínense que arranca todo desde cero ahora. En 1 o 2 semanas más o menos tenemos las cosas cerca, o sea, siempre va a estar oscilando, pero en un 10% del óptimo, una cosa así, estamos contentos. No esperamos mucho más que eso. Y después también está el tema de la tasa de aprendizaje, que acá en el trabajo lo habíamos planteado como una tasa, o sea, podemos pensar con una tasa de aprendizaje constante o con un step constante, que no es lo mismo que la tasa de aprendizaje constante, ¿no? O sea, si me muevo, el desplazamiento es constante o la tasa es constante. Para nosotros eso es bastante importante porque, o sea, nosotros no podemos simplemente tener 5 iteraciones malas y después empezar a converger. O sea, no estamos haciendo esto. Esto está corriendo en la realidad. O sea, una iteración mala es pagar mal, es pagar un montón de plata. Entonces, ahí nos importa bastante. O sea, puede ser que alguna agenda de tasa de aprendizaje acelere la convergencia, pero también puede ser que sea medio riesgosa porque por ahí los primeros saltos son muy grandes. Entonces, tenemos que mantener un balance entre
cuál es la proporcionalidad del step con respecto al gradiente. O sea, un gradiente muy grande, por ahí nos convendría movernos un poco más rápido, pero también tenemos un poco de miedo de los movimientos. O sea, sabiendo que estoy en una posición conservadora donde no estoy haciendo las cosas muy mal, por ahí pegar un salto brusco de un día a otro es medio peligroso. Entonces, hay un balance entre tener un step de tamaño fijo o una tasa fija o sea, una tasa de aprendizaje de tamaño fijo que se ajuste al tamaño del gradiente en cada paso. En la práctica hacemos una combinación de las dos cosas, o sea, nos movemos más o menos en proporción al gradiente hasta cierto máximo. Finalmente, tenemos el problema de que todo nuestro problema de optimización está planteado desde el principio en términos de valores esperados. Ahora, nosotros cuando termina el día no vemos valores esperados de cosas, vemos realizaciones de las distribuciones que tienen esos valores esperados en todo caso. Y aparte las vemos a nivel agregado, no es que vemos, o sea, es como los costos agregados de esa campaña, o sea, las funciones C grande y E grande que había planteado, no es que vemos cada auction, son billones de auction, no vamos y vemos la información de todos los auctions del día y calculamos toda la función agregando a ese nivel de granularidad, sino que obtenemos para cada campaña los costos y para cada campaña los ingresos agregados. Y esos son realizaciones, digamos, de las distribuciones subyacentes a cada una de estas caracterizaciones estocásticas que yo tengo de los auctions. O sea, para cada auction tengo la probabilidad de ganar, el costo esperado, la probabilidad de convertir dado que gané, etc. Entonces, todo eso se suma y me da un valor esperado global. Recuerden que es lineal en esas... Toda la expresión gigantesca es lineal en esos valores esperados. Entonces, todo eso me va a dar un valor esperado a nivel global y yo no veo ese valor esperado. Lo que veo es una realización de la distribución que está por abajo de eso. Bueno, justamente como estamos apuntando a valores esperados y por toda esta linealidad que hay en el medio, podemos pensar que lo que vemos es un estimador insesgado de lo que realmente me importa, que es el valor esperado. Un mal estimador, todo lo que pero es lo que en general es una muestra de tamaño 1, es una porquería, pero es lo que en general requiere un algoritmo de descenso de gradiente estocástico. O descenso de subgradiente en este caso estocástico. El orden de convergencia es más o menos el mismo, o sea, es más o menos igual de malo, lamentablemente. Y uno tiene garantías de convergencia en valor esperado, que es lo que más nos importa. También tiene garantías de convergencia en probabilidad, o sea, sé que voy a estar, o sea, dado un epsilon, sé que puedo tener una probabilidad muy cerca de 1, digamos, de estar después de suficientes iteraciones cerca de, no más lejos que epsilon del óptimo. De nuevo, no nos importa mucho todos esos detalles, tenemos que converger con un algoritmo lento, que aparte cada iteración dura un día, con ruido y con miedo a dar un paso demasiado largo, ¿sí? y tomar una mala decisión económica. Entonces todo eso hace que nos interesemos más o sea, tenemos una visión muy conservadora de lo que hay que hacer, que es acercarnos todos los días un poquito a la solución y a una solución que tenga sentido global, digamos, que pueda agregar los problemas de todas las campañas que maneja la empresa. Entonces, medio todo esto se hace con ese espíritu y no con el de converger rápido a 5 dígitos de precisión o algo por el estilo. Bueno, creo que más o menos sería eso. Esto ya es un poco viejo. Sí. Bueno, no sé si se entendió algo. ¿Tienen preguntas? Eso es lo que dice Carlos. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas, sugerencias? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, porque estaba comentando, sí, que digamos, el método del subgradiente ya todo el mundo sabe que es bastante lento, bastante malo. Sí. Y eso de moverte en la dirección del subgradiente también es medio peligroso porque te puede llevar a lugares inesperados.
Y muchas veces, digamos, eso te lo mejora el método de ACES. ¿Han cambiado o han intentado usar el método de ACES, el Bundle Method? Lo que usamos es un poco algún tipo de momento para acelerar un poco. Bien, claro, pues justamente lo que tiene es lo que te lo acelera y como le estás haciendo una regularización en el dual, no te pasas tanto, o sea, como que te mantiene las cosas, no pegas saltos tan largos, digamos, eso te hace el bundle. Bueno, no usamos ese método, honestamente no lo conozco. Usamos momento y sí usamos en realidad descenso gradiente con proyección, con proyección euclídea, porque en realidad tenemos que transformar bastante el problema primero, lo cual nos genera en el camino varios constraints sobre el espacio dual. Así que hay bastante de eso. Y también, en realidad, nuestra métrica de nos pasamos o no es, o sea, todo esto, el vector de multiplicadores entra en una fórmula que eventualmente se transforma en el bid, ¿sí? O sea, el bid viene de una fórmula que tiene metidos todos los multiplicadores, más el costo esperado, más el valor esperado, etc. Es una fórmula que depende del problema y a veces es bastante compleja. Ahora, lo que nos importa a nosotros es no terminar bideando muy fuerte, ¿sí? O al revés, o no terminar bideando muy bajo y no comprar nada. Entonces, medio como que el tanteo de nos estamos pasando mucho es... No lo podemos hacer demasiado naturalmente sobre el espacio de precio sombra, de multiplicadores, sobre el espacio igual. Sí. Sino que tenemos que medio agarrar la función que va de eso al bid, o a lo que llamamos el pace, que es como la intensidad general de bidding, y hacer algún tipo ahí de búsqueda, de bisección, ¿viste? Como queremos hacer un descenso, pero no pasarnos de largo, ¿sí? Y ese pasarnos de largo lo tenemos que ver en el espacio de los precios directamente. Entonces Perfecto. Ahí se complica un poco, pero hay bastante de eso, ¿sí? Por eso decía que tenemos un descenso con proyección y las proyecciones son bastante complicadas. O sea, nos queremos mantener dentro de una frontera, ¿viste? Donde no tomemos decisiones demasiado malas, pero al mismo tiempo nos gusta movernos, digamos, en una magnitud que sea medio proporcional al gradiente. Entonces, también hay bastante de normalizar primero los gradientes, llevarlos a una escala manejable, ¿viste? Con los gradientes. En general, los constraints, o sea, los gradientes vienen de los constraints, ¿no? Así que los constraints están expresados en general en algo que se puede interpretar como unidades de budget. Entonces, podemos pensar, más natural es el constraint de budget, ¿no? Obviamente se mueve dentro del budget, pero el resto de los constraints, y a veces son bastante distintos conceptualmente, pero medio como que se mueven en ese rango. Entonces, decimos, no, queremos mover hasta algo que es cierto porcentaje del budget y no más que esto. Entonces, tenemos medio una mezcla de cuánto vamos a mover los precios y cuánto es el máximo que permitimos movernos en la dirección opuesta al gradiente, ¿no? En el sentido del gradiente. Siempre y cuando no superemos cierta magnitud, o sea, cierto porcentaje del budget, o sea, que no sean números demasiado absurdos en términos de la escala a la que estamos trabajando, ¿no? Como no quiero de golpe hacer que moverme, suponete que tu budget es de $1.000, no quiero moverme $500 en el constraint en un rato, ¿sí? Entonces, medio de consideraciones así que tienen que ver más con el problema, con el dominio. Vienen un montón de restricciones a los movimientos que permitimos que están implementados como proyecciones en el descenso. Las proyecciones... Y una segunda pregunta, porque este tipo de método, el criterio de parada normal es que el gap de dualidad debería hacerse 0 en el caso que no tengas gap, o debería hacerse más pequeño que un cierto porcentaje. Digamos, ustedes cuando verifican eso, el cambios en el criterio de parada, si no tiene un gap de dualidad, ese gap les afecta mucho el resultado final. Mira, en términos prácticos, medio como que el gap lo tenés acotado por las desviaciones a los constraints, ¿no? O sea, como que si no estás muy mal en los constraints, medio que ya estarías en un lugar donde estás conforme. Y no hay, en realidad no estamos apuntando en algún sentido a converger, a quedarnos quietos. Por eso también es importante dejar siempre el mercado cambia.
No, o sea, hay cambios estructurales permanentes en el mercado. Entonces, si vos pensás que llegaste a una solución y te quedás ahí, en 2 días no funciona más. Entonces, siempre no apuntamos a reducir cada vez más la tasa de aprendizaje, ¿sí? Siempre dejamos como un movimiento mínimo, aparte de uno máximo, como estaba hablando recién. Entonces, es medio como que preferimos estar oscilando alrededor de una solución. La solución no tendría que ser muy mala en el sentido de que los constraints no tendrían que estar demasiado violados, digamos, donde estamos. Claro. Pero generalmente vas a estar oscilando entre un día lo violás por un poquito y otro día estás un poquito por abajo. No es que estás pegado al constraint o algo por el estilo. Pero es medio deseable dentro del problema. Claro. Está bien. Sí, una Perfecto. cosa, en esa línea, Damián, una cosa que pasa es, o sea, estos problemas estamos asumiendo un montón de cosas que son estáticas, por ejemplo, que todos los días son o iguales o se parecen mucho entre sí, que el precio es una constante, que el presupuesto es una constante, pero la realidad es que el ritmo al que las cosas cambian en las campañas es bastante más alto de que el tiempo que tenés para converger. Por ahí, de hecho, tenemos un pequeño simulador para ver que la convergencia exista y el problema más o menos llegue, y por ahí, en casos súper positivos, tardás 15, 20 iteraciones, pero eso quiere decir que son 3 semanas. Una campaña en general Claro. tiene presupuesto por ahí para una semana, con la mejor de las suertes para un mes. Y hay como toda una relación ya más humana con los chicos y las chicas que manejan las campañas, de que confíen en que este algoritmo está haciendo lo que tiene que hacer y todos los días va a estar un poco mejor que el día anterior, y que le dejen los parámetros quietos, pero a veces ellos no confían, y a veces con buena razón, porque se encuentran con casos medio bordes. O a veces los clientes le dicen, che, tenés la mitad de la plata, no, me gusta cómo te está yendo, duplicar el presupuesto, no, sabes que tus competidores te están yendo mejor, bajar el precio a la mitad porque no te voy a pagar eso. Y el algoritmo de alguna manera tiene que poder responder, si no óptimamente, por lo menos en la dirección correcta, aun cuando cambian los parámetros del problema. Y ahí ya te entras por ahí en un espacio de más de hacer las paces con la realidad y confiar en que, bueno, si por lo menos se mueve en la dirección correcta, cuando yo cambio la definición de los constraints, pero con la misma estrategia, ya te das más o menos por satisfecho. Y nada, ya después ya se hace más como en la cuestión práctica, pero hemos descubierto que nos conformamos con muy poco, porque si podés arrancar de un punto más o menos razonable al principio. Justamente, hecho, o sea, tiene un buen warm start. O sea, tiene un buen warm start, así que entre todo no... Y básicamente, sí, eso, y poder manejar la cuestión humana de decirle de que todos los días esté un poco mejor que el día anterior, para que el que está del otro lado mirándolo diga, bueno, por ahí a mano un ser humano casi siempre lo puede hacer mejor, pero es tanto laburo que, bueno, si automáticamente esto sale más o menos bien, lo dejo ser. Y lo que sí tiene por ahí es como unas cuestiones de steady hand, de mano firme, de si hoy de un día para el otro viste que está gastando mucho menos o mucho más de lo que esperabas, entender que por ahí es un coletazo del mercado o de los predictores o lo que sea, y no tenés que tocar nada y al día siguiente se va a acomodar, que el algoritmo lo hace mucho mejor con el momento que como el manager de la campaña, que ve esos números y sabe que el día siguiente le van a preguntar y quiere tocar algo para que mejore. Entonces ahí hay como toda una lógica más humana y más de operativa, de encontrar un equilibrio entre lo mejor posible y algo que simplemente deje a todo el mundo contento y no pare muchos pelos, no deje muchos pelos de punta. Sí, está bien, perfecto. Los managers en general cada uno maneja ciertas campañas, entonces cada uno va a estar llevando agua para su molino, y quizás eso lleva globalmente a una solución bastante subóptima. Sí, van a estar, por ejemplo, si no llegan a budget, cada uno va a aumentar los precios, y por ahí eso no, desde el punto de vista global no es lo mejor. O algún otro problema, digamos, cada uno va a tratar de optimizar sus campañas. Así que parte de todo esto es que tener una solución que balancee los constraints, digamos, y los objetivos de las distintas campañas. En términos de lo que preguntabas recién del duality gap, digamos, yo te decía, en realidad vamos a estar generalmente oscilando entre soluciones. Uno lo puede ver
digo, más allá de las reparametrizaciones que contaba Gonza, que por ahí hacen los managers de las campañas, o los cambios estructurales en el mercado que te cambian el problema y hacen que osciles simplemente porque está cambiando el problema, en una situación, digamos, más estacionaria, igual, por ejemplo, las no concavidades o no convexidades de la función, medio lo que te van a hacer es, acá mirando el gráfico, se ve el puntero, ¿no? Del mouse. Sí, Okay. se ve. Por ejemplo, puedes estar en una iteración, puedes estar apoyándote en alguna tangente, viste, por acá, con lo cual encontrás una solución no factible acá, o sea, te estás violando los constraints, y después por ahí en la siguiente iteración te fuiste para el otro lado y apoyás por acá, ¿sí? Entonces estás medio como que siempre girando alrededor del óptimo. Sí, digamos, no quiero quitar mucho tiempo si es que alguien tiene otra pregunta, pero justo en ese gráfico, lo que yo te decía del método de ACE, el bundle method, vos le pones una regularización y justo donde tenés el duality gap, en vez de meter una recta, ahí le metes una parábola negativa y lo que obtenés es un lagrangiano aumentado. Entonces, esa es la forma, cuando vos agarrás y tenés ese tipo de gap de dualidad, eso lo arreglas con un lagrangiano aumentado, que es equivalente a meterle una regularización del tipo proximal en el dual. Pero bueno, digamos, obviamente habría que ver si para su problema sirve, porque tiene muchas otras cosas, ¿no? Puede investigar. Bien, sí. ¿Cómo se llama el método? El método es método de ACE, lo traducen en castellano. En inglés, ahí te lo pongo en el chat. Bundle method. Bundle method. Entonces, bueno, y después todo el tema de la dualidad y que el lagrangiano aumentado, bla, 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 eso ya lo estudió Rockefeller en los 70, que es la parte teórica, ¿no? Pero, digamos, la parte del método es esa y hay algunos libros que bueno, que lo utilizan justamente para problemas de este tipo, cuando haces relajación lagrangiana para problemas de gran porte, suelen usar ese método, digamos. Bueno, lo he visto en otros problemas en la literatura. Gracias por el dato. Vamos a investigar a ver si no, lo podemos aplicar prácticamente. No, la verdad, gracias a ustedes, estuvo muy interesante todo el problema y las herramientas que uso para decir a lo que me están escuchando ahora. ¿Se dan cuenta que les tengo que dar un curso de análisis convexo en algún momento? Así les explico las conjugadas de Fenchel y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, para algún futuro será. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, voy a tomar el silencio como que no. Nos dormimos todos. Yo tenía una mini consulta. Si nos pueden dar un poquito de guía de más o menos cuáles son los órdenes de magnitud que se manejan en este caso, para tener un poquito más de contexto de por qué necesitan resolver esto bastante rápido. ¿En qué por ejemplo, cantidad de options, por ejemplo? Y debemos andar, creo que son más o menos, ¿cuánto está? Vamos a 500 millones por día, por hora. Creo que es por ahí. No, 100 millones por hora creo que están, más o menos, hoy. Subastas. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. En términos de volumen de procesamientos, hoy hay que ver, varía un poquito, pero subastas se participa algo así de, creo que nosotros son 200.000, 300.000 subastas por segundo, que al día son, creo, no sé si 100 billones, una cosa así. Terminamos ofertando en una cosa de 2.000 millones de subastas al día, que eso termina como en impresiones, o sea, a veces que efectivamente ganás de algo así de 50 millones al día, un 5%, 50, 100 millones. Y eventos, bueno, están en el orden de los cientos de miles de millones. Pero, entonces, eso restringe la velocidad a la cual los predictores, decidir cuál es la probabilidad de que una subasta convierta, ganes, cuántos eventos vas a tener, cuánto te va a costar. Eso tiene que suceder en tiempo real, en algo así de, creo que son 80 milisegundos, el procesamiento entero. Así que a nosotros nos dejan, creo que 5 o 10 milisegundos para hacer todas las predicciones que hagan falta. Y eso, por eso usamos métodos muy bien probados y bien viejos, como siempre, nunca bien ponderada, pero muy útil regresión logística, que es multiplicar, hacer producto escalar entre dos vectores y de coeficientes y atributos, y después meterlo en alguna función de link.
Con respecto al algoritmo en sí, que tiene que corre todos los días, la dificultad está más bien en que vos necesitas tomar una decisión hoy en función de lo que, o sea, a la madrugada tomamos una decisión en función de lo que pasó ayer, de todo el comportamiento del día, de lo que vamos a hacer durante el día siguiente. Y ahí el problema es que estás como en el peor momento posible, porque nunca tenés menos información que cuando acaba de terminar el día. O sea, por ahí las ventanas de conversión son cuántos eventos conseguís a 30 días. Y vos tenés, para las subastas que sucedieron al principio del día, por ahí tú pudiste esperar un día entero para ver si convirtieron o no. Para lo que compraste a las 11 de la noche, a medianoche, tuviste 1 hora de 168 horas que van a pasar de la conversión. Así que ahí más bien la limitación la tenemos de que, además de que es probabilístico en todos estos términos, vemos solamente una parte de lo que fue toda esa conversión. Entonces tenemos que esperar hasta el último momento del día, esperamos de hecho hasta 15 minutos antes de medianoche, y en 15 minutos, hasta que vuelven a renovar todos los presupuestos al día siguiente, hay que computar todas las estimaciones de cosas que todavía no vimos, y a correr esta iteración para las 200, 500, que no sé, depende del día, pero digamos, ahora habrá 200 campañas que están corriendo, y volver a avisarle a todos los servicios, todas las instancias que están comprando tráfico, cuáles son los nuevos precios que creemos para cada campaña. Entonces acá es más bien son pocos datos, por ahí tenés que procesar muchísimas menos cosas, porque son cientos de campañas, miles de grupos, y bueno, algún estimador, hay que entrenar alguna cosa ahí, pero sí tenés muy poco tiempo para hacerlo, y sobre todo, además de toda esta estimación de los subgradientes y que estamos convergiendo en valor esperado, tenemos que estimar los estimadores de valores esperados a veces. Es como una enorme pila de tortugas sobre la cual estás parado. Sí, ahora otro problema práctico que hay, que me hiciste acordar, es cuando, o sea, está todo bien con decir viole constraint de budget, pero en la práctica no nos dejan hacer eso, o sea, no nos dejan pasarnos 10 veces el budget en un día, o sea, simplemente si nos pasamos el budget nos frenan, hay caps configurados de seguridad, digamos, entonces uno al final del día en realidad no sabe cuál es el gradiente en esos casos, o sea, está censurado un poco la información del problema. Con lo cual, aparte de hacer estas proyecciones, las estimaciones que por ahí tenemos, lo que decía Gonza, de que tenemos que estimar eventos por ahí a 30 días con la información de hoy, con lo cual tenemos algunos modelos así más autorregresivos, digamos, que usan el comportamiento de hoy para tratar de decir cómo se va a comportar mañana y en 30 días. Aparte de eso, tenemos medio que completar la información que está censurada por las mismas reglas de operación que tenemos que sujetarnos, ¿no? De no quemar budget, básicamente. Entonces, estaría bueno saber que nos pasamos 10 veces el budget y ajustar, vamos a tener un gradiente horrible, vamos a decir, tenemos que ajustar un montón, pero en realidad no sabemos eso. Sabemos que a las 3 de la mañana nos quemamos todo lo que teníamos para el día. Entonces, con eso tenemos que tratar de decir cuánto hubiéramos quemado si hubiéramos llegado hasta las 24 horas. Bien. Bueno, claramente da para charlarlo un rato más si hay ganas, pero no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias, Carlos. Antes de cerrar, una cosa que así no nos matan. Si a alguno le interesa y este tipo de problemas, verán que como equipo de Data Science hacemos muy poco de redes neuronales y mucho de matemática pura y dura, así que no puedo no mencionar que siempre estamos contratando. Les paso ahí en el chat el link a la página de carreras, y de todas maneras dejo mi mail personal si alguno quiere escribir en vez de mandar un currículum así al vacío. Estamos buscando más bien, no importa cuánto sepas tanto de programar, sino que se sientan cómodos con este tipo de problemas, que mínimamente les interese estar una semana trabado porque no tiene sentido, no sabe dónde van más y dónde van menos, en lugar de estar de usar como cosas más bien vagas de la frontera. O sea, el laburo de Data Science que hacemos tiene mucho de esto, de matemática, y tiene bastante de computación, no voy a decir que no, pero es más bien secundario. Así que
son bienvenidos. Bien. Bueno, dale. Cualquier cosa, si tienen algún link o algo más que me quieren pasar, me lo avisan y lo voy streameando para todos lados. Bueno, Dale, buenísimo. muchas gracias, Carlos. Gracias por la paciencia. No, por favor. Sí. Y nos vemos la semana que viene, creo. Vamos a tener a Gabriel Moyano, si es que consigo encontrarlo. Y bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias, chao, chao.